Welcome to my channel. Mi nieto Benjamín me llamó a las 6 de la mañana. El teléfono vibró contra la mesita de noche con esa insistencia que solo traen las malas noticias o las buenas sorpresas. Abrí los ojos despacio, todavía envuelta en esa niebla espesa del sueño, y vi su nombre iluminado en la pantalla. Benjamín. Mi nieto. El hijo de mi hijo que ya no está. Contesté con el corazón acelerado, porque a esa hora, nada bueno suele venir. Su voz sonaba distinta, temblorosa, rota, como si hubiera estado llorando o como si estuviera conteniendo algo demasiado grande para sus 16 años. Abuela, dijo, no uses tu vestido rojo hoy. Por favor. Le pregunté por qué, pero él apenas respiró hondo antes de responder. Lo entenderás pronto. Y colgó. Así, sin explicaciones, sin despedirse. Me quedé ahí, sentada en la cama, con el teléfono todavía caliente en la mano, sintiendo como algo helado me recorría la espalda. Intenté devolverle la llamada. 1 vez, 2, 3. Nada. Buzón de voz. Mensaje tras mensaje. Benjamín, contéstame. Estoy preocupada. ¿Qué pasa? Dime algo. Pero el silencio del otro lado era peor que cualquier respuesta. Me levanté. Las piernas me temblaban. No por la edad, aunque tengo 64 años y a veces las rodillas me recuerdan cada invierno que pasó. No, temblaban por miedo. Por esa sensación que todas las madres y abuelas conocemos cuando algo anda mal con nuestros hijos, aunque no sepamos exactamente qué. Caminé hasta el armario. Abrí las puertas despacio, como si dentro pudiera estar escondida la respuesta. Y ahí estaba. Mi vestido rojo. Colgado en el centro, impecable, recién lavado. Era mi favorito. El que usaba para ir al centro, para mis citas médicas, para sentirme viva todavía. Rojo como las amapolas que crecían en el jardín de mi madre. Rojo como la vida que todavía late dentro de mí. Extendí la mano para tomarlo, pero me detuve. Las palabras de Benjamín resonaban en mi cabeza como una campana de alarma. No uses tu vestido rojo hoy. Había algo en su tono. Algo que no era capricho de adolescente ni broma de mal gusto. Era advertencia. Era miedo real. Retrocedí. Cerré el armario. Y por primera vez en años, obedecí sin entender. Me puse un suéter gris. Unos pantalones negros. Ropa que me hacía invisible. Ropa que cualquier mujer de mi edad usaría sin llamar la atención. Mientras me vestía, miré por la ventana. El cielo estaba bajo, cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Las calles todavía vacías. El barrio dormido. Todo parecía normal. Pero yo sabía que no lo era. Bajé a la cocina. Puse agua a hervir para el té. Mis manos se movían solas, siguiendo la rutina de 30 años. Pero mi mente estaba en otra parte. En Benjamín. En esa llamada. En el vestido rojo que quedó colgado en el armario como una advertencia que todavía no comprendía. Pensé en llamar a Patricia, mi nuera. Ella vivía con Benjamín desde que mi hijo murió hace 3 años. Un accidente de auto. Una noche de lluvia. Una curva mal tomada. Y de repente, mi mundo se partió en 2. Antes de esa noche. Y después. Patricia se quedó viuda a los 35. Yo perdí a mi único hijo. Y Benjamín perdió a su padre. Pero algo había cambiado en Patricia después del funeral. Se volvió distante. Fría. Como si el dolor la hubiera convertido en alguien que yo ya no reconocía. Dejó de visitarme. Dejó de contestar mis llamadas. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, vacías, como si yo fuera una obligación y no familia. Benjamín era distinto. Él venía a verme cada semana. Me traía flores. Me contaba de la escuela. Me abrazaba con esa fuerza que solo tienen los que todavía creen que los abrazos pueden salvar vidas. Y tal vez puedan. Pero esta mañana, su voz no era la misma. Había algo roto en ella. Algo que me decía que lo que fuera que estuviera pasando, era más grande que él. Más grande que yo. Más peligroso de lo que podía imaginar. Miré el reloj. Las 7:15. Tenía cita con el médico a las 10. En el centro. Tendría que tomar el tren de las 9:30.
El mismo tren que tomaba cada mes desde hacía años. La misma ruta. La misma estación. La misma vida predecible que construí después de que mi esposo muriera hace 3 años. Vivir sola te enseña cosas. Te enseña a escuchar el silencio. A confiar en tu instinto. A reconocer cuando algo no encaja. Y esa mañana, nada encajaba. Tomé mi bolso. Verifiqué que llevara todo. Cartera. Llaves. Teléfono. Documentos médicos. Todo en su lugar. Todo normal. Pero cuando estaba por salir, volví a mirar hacia la escalera. Hacia el piso de arriba. Hacia el armario donde el vestido rojo colgaba todavía, esperando. Y fue entonces cuando lo supe. Horas después, cuando viera lo que estaba a punto de ver, cuando mi sangre se helara y mi mundo se derrumbara otra vez, entendería por qué mi nieto me había llamado llorando a las 6 de la mañana. Entendería por qué su voz temblaba. Por qué me rogó que no usara ese vestido. Pero en ese momento, cerrando la puerta de mi casa, caminando hacia la estación con el cielo gris sobre mi cabeza, todavía no lo sabía. Todavía creía que el peligro era algo lejano. Algo que les pasaba a otras personas. En otras ciudades. En otras vidas. No sabía que el peligro ya había tocado mi puerta. Que ya estaba dentro de mi familia. Que ya había elegido su víctima. Y que esa víctima debía ser yo. Salí de casa a las 9 en punto. El aire estaba frío, cortante, con ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta. Las calles de mi barrio estaban más silenciosas de lo normal. Algunos vecinos sacaban la basura. Una mujer paseaba a su perro. Un hombre lavaba su auto con movimientos lentos, mecánicos. Vida cotidiana. Rutina. Nada fuera de lugar. Caminé las 4 cuadras hasta la estación. Mis pasos resonaban contra el pavimento. Llevaba años haciendo este mismo recorrido. Conocía cada grieta de la acera, cada árbol, cada casa. Este barrio había sido mi hogar durante más de 30 años. Aquí crié a mi hijo. Aquí envejecí junto a mi esposo. Aquí me quedé sola cuando ambos se fueron. La soledad tiene un peso específico. No es algo que puedas ver o tocar, pero está ahí. En la casa demasiado grande. En la mesa con una sola silla. En las conversaciones que tienes contigo misma porque no hay nadie más que escuche. Al principio, después de que murió mi esposo, pensé que me volvería loca. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con él. A hacerlo mi compañero. Mi única compañía constante. Benjamín era mi luz en medio de esa oscuridad. Cada vez que venía a visitarme, traía risas, historias, vida. Me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de estudiar arquitectura algún día. Quiero diseñar casas donde la gente sea feliz. Abuela, me decía. Casas con ventanas grandes para que entre mucha luz. Porque la luz espanta la tristeza. Yo siempre le respondía que él ya hacía eso. Que cada vez que entraba por mi puerta, traía luz consigo. Pero esta mañana, esa luz se había apagado. Su voz al teléfono había sido pura oscuridad. Puro miedo. Y yo caminaba hacia la estación sin entender qué sombra se había metido en su vida. En nuestra vida. Llegué a la estación a las 9:20. El edificio era viejo, de esos construidos en los años 50, con techos altos y ventanas sucias que dejaban entrar una luz turbia. Olía a café viejo, a periódico mojado, a humanidad comprimida. La gente esperaba en los andenes con esa expresión vacía que todos ponemos cuando estamos atrapados en la rutina. Mirando el teléfono. Mirando al infinito. Mirando nada. Me coloqué en mi lugar habitual. Tercera columna desde el acceso principal. Desde ahí podía ver el reloj de la estación y controlar cuándo llegaría mi tren. Siempre he sido puntual. Metódica. Mi esposo decía que yo podía poner en hora todos los relojes del mundo solo con mirar mi agenda. Saqué mi teléfono. Volví a intentar llamar a Benjamín. Nada. Probé con Patricia. Buzón de voz. Escribí un mensaje. Estoy preocupada. Benjamín me llamó esta mañana y sonaba mal. Está todo bien. Enviar. Los 2 palomitas azules aparecieron de inmediato. Mensaje leído. Pero no hubo respuesta.
Eso me pareció extraño. Patricia siempre contestaba rápido. Demasiado rápido. Como si estuviera todo el día pegada al teléfono. Esperando. Controlando. Vigilando. Guardé el celular y miré alrededor. La estación se había llenado más. Ejecutivos con maletines. Estudiantes con mochilas enormes. Mujeres con carritos de bebé. Ancianos como yo, con ese andar cansado de quien ha caminado demasiado por la vida. Todos esperando el mismo tren. Todos yendo a algún lado. Todos creyendo que el día sería normal. Fue entonces cuando la vi. Al otro lado del andén. Una mujer de unos 40 años. Cabello castaño recogido en una cola. Lentes de marco grueso. Y un vestido rojo. Exactamente igual al mío. El mismo tono. El mismo corte. El mismo estilo. Como si fuera un espejo distorsionado de mí misma, 30 años más joven. Mi corazón dio un vuelco. Ella caminaba nerviosa. Miraba su teléfono constantemente. Se mordía el labio inferior. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara a alguien. O como si quisiera asegurarse de que nadie la seguía. Había algo en su postura. En la forma en que sostenía su bolso contra el pecho. En cómo se mantenía cerca del borde del andén. Algo estaba mal. Y entonces recordé la llamada de Benjamín. No uses tu vestido rojo hoy. Lo entenderás pronto. Un escalofrío me recorrió la columna. Sentí como los vellos de mis brazos se erizaban. Como mi respiración se volvía más rápida. Como algo dentro de mí, ese instinto primitivo que todas las mujeres tenemos, empezaba a gritar que huyera. Que saliera de ahí. Que no mirara. Pero no podía dejar de mirar. La mujer del vestido rojo dio unos pasos más cerca del borde. El tren estaba anunciado. Podía escuchar el rugido metálico acercándose por el túnel. El viento característico que siempre llega antes que las máquinas. El olor a hierro y electricidad. La gente se preparó. Se acercaron al borde. Listos para subir en cuanto las puertas se abrieran. La rutina de siempre. El ballet mecánico de cada mañana. Pero yo no me moví. Mis ojos estaban clavados en aquella mujer. En ese vestido rojo que debía estar en mi cuerpo. En esa escena que empezaba a desarrollarse como una película de terror en cámara lenta. El tren apareció. Las luces brillantes. El sonido ensordecedor. Y justo cuando estaba a metros de distancia, justo cuando empezaba a frenar, vi algo que me heló la sangre. Una mano. Una mano saliendo de entre la multitud. Empujando. Empujando a la mujer del vestido rojo. Ella gritó. Un grito que se perdió entre el ruido del tren. Sus brazos se agitaron en el aire buscando algo de que agarrarse. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de terror. Y cayó. Cayó hacia las vías. Cayó hacia el tren que se acercaba. Cayó como una muñeca rota. El sonido que siguió no puedo describirlo. Fue metal contra carne. Fue frenos chirriando. Fue gritos de la gente. Fue el mundo rompiéndose en pedazos. Fue el fin de algo. El comienzo de otra cosa. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de ver. La gente corría. Algunos hacia la salida. Otros hacia el lugar del accidente. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia. Otro lloraba. Una mujer vomitaba en una esquina. Pero yo solo podía mirar ese vestido rojo. Ahora manchado. Ahora roto. Ahora convertido en sudario. Y fue en ese instante, con las piernas temblando y las lágrimas quemándome los ojos, cuando entendí las palabras de Benjamín. Cuando entendí la advertencia. Cuando entendí que esa mujer muerta en las vías, esa desconocida con mi mismo vestido, debía ser yo. Alguien había planeado matarme esta mañana. Alguien sabía que yo usaba ese vestido. Alguien sabía que yo estaría en esta estación. A esta hora. En este andén. Y alguien se había equivocado de víctima. Busqué con la mirada. Desesperada. Tratando de encontrar a quien había empujado. Pero la multitud era caótica. Todos se movían. Todos gritaban. Todos corrían. Era imposible distinguir al asesino entre el pánico. Me alejé del andén.
Mis piernas apenas me sostenían. Llegué hasta un banco y me dejé caer. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Volví a llamar a Benjamín. Esta vez contestó al primer timbre. «Abuela», susurró. Su voz sonaba aterrada. «¿Estás bien? Por favor dime que estás bien». «Estoy bien», logré decir. Pero acaba de pasar algo terrible. Una mujer, con un vestido como el mío. Alguien la empujó al tren. Escuché cómo contenía el aliento. Un silencio pesado. Y luego, con una voz que apenas era un hilo. «Lo siento tanto, abuela. Intenté advertirte. Intenté salvarte. Pero no sabía cómo decírtelo sin que pensaras que estaba loco». «Benjamín», susurré. «¿Qué está pasando? ¿Quién quiere hacerme daño?» «No puedo hablar ahora», dijo rápido. «Ella está cerca. Pero tengo que contarte algo. Algo que descubrí. Algo terrible. Nos vemos en tu casa a las 6. No le digas a nadie que hablaste conmigo. A nadie, abuela. Ni siquiera a ella». Y colgó. La policía llegó en menos de 10 minutos. Primero las patrullas, luego la ambulancia, después los detectives. La estación se convirtió en un hervidero de uniformes, luces intermitentes y voces que daban órdenes. Acordonaron el área. Pidieron a todos que se quedaran para dar testimonio. Algunos obedecieron. Otros desaparecieron entre la multitud, huyendo de la burocracia o de sus propios miedos. Yo me quedé sentada en aquel banco, mirando la escena como si fuera irreal. Como si estuviera viendo una película y no mi vida. Un oficial joven se acercó. Tenía el rostro serio, profesional, pero sus ojos delataban que esto también lo afectaba. Nadie se acostumbra a la muerte violenta, por más que sea parte de su trabajo. «Señora, necesito que me cuente qué vio», dijo con voz firme pero amable. Lo conté todo. La mujer del vestido rojo. Su nerviosismo. La mano que salió de la multitud. El empujón. La caída. El horror. Hablé con voz mecánica, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. Porque así se sentía. Como si esta no fuera mi historia. Como si yo no debiera estar aquí. «¿Vio quién la empujó?», preguntó el oficial mientras anotaba en una pequeña libreta. Negué con la cabeza. Sucedió muy rápido. Había mucha gente. Solo vi la mano. Pero fue intencional. No fue un accidente. Alguien la empujó deliberadamente. El oficial asintió. «Revisaremos las cámaras de seguridad. Necesito sus datos de contacto por si tenemos más preguntas». Le di mi nombre, mi dirección, mi teléfono. Él lo anotó todo y me dijo que podía irme, pero que debía estar disponible para declaraciones adicionales. Me puse de pie. Las piernas todavía me temblaban. Caminé hacia la salida con pasos inseguros, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mi espalda. ¿Sabían ellos? ¿Sabían que esa mujer había muerto en mi lugar? Salí de la estación. El aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Tratando de llenar mis pulmones. Tratando de volver a sentirme viva. Pero era difícil. Muy difícil. Miré mi reloj. Las 10:15. Había perdido mi cita con el médico. Tendría que reprogramarla. Pero en ese momento, eso era lo que menos importaba. Lo que importaba era llegar a casa. Encerrarme. Esperar a Benjamín. Entender qué demonios estaba pasando. Tomé un taxi. No quería volver a subir a un tren. Tal vez nunca más. El conductor era un hombre mayor, de unos 60 años, con una radio encendida que transmitía noticias. Escuché fragmentos. Accidente en la estación central. Una mujer muerta. Investigan las causas. Piden testigos. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas. «¿Usted venía de allá?», preguntó el conductor mirándome por el espejo retrovisor. «Sí», murmuré. «Terrible», dijo moviendo la cabeza. «Este mundo está cada vez más peligroso. Ya no se puede ni salir de casa tranquilo». No respondí. Solo miré por la ventana. Las calles pasaban borrosas. La gente caminaba apurada. Los autos tocaban bocinas.
La vida seguía. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. En cuestión de segundos, mi realidad se había fragmentado en 1000 pedazos. Llegué a casa 20 minutos después. Pagué al conductor y salí del auto con prisa. Abrí la puerta con manos temblorosas. Entré. Cerré con llave. Pasé el pestillo. La cadena de seguridad. Todas las protecciones que normalmente me parecían exageradas. Hoy no lo eran. Me apoyé contra la puerta. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que salí de casa esta mañana, lloré. Lloré por esa mujer desconocida que murió en mi lugar. Lloré por el miedo que sentía. Lloré por la confusión. Lloré por Benjamín y lo que fuera que estuviera pasando. Lloré porque tenía 64 años y estaba cansada. Muy cansada. Cuando pude controlar las lágrimas, subí a mi habitación. Fui directo al armario. Abrí las puertas y ahí estaba. El vestido rojo. Colgado donde lo había dejado esta mañana. Inocente. Hermoso. Mortal. Lo descolgué con cuidado, como si pudiera morderme. Lo sostuve frente a mí. Era solo tela. Solo un vestido. Pero había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Si lo hubiera usado, si no hubiera obedecido la advertencia de Benjamín, ahora sería yo quien estuviera en la morgue. Sería mi cuerpo el que estarían identificando. Serían mis huesos rotos. Mi sangre derramada. Mi vida terminada. Dejé caer el vestido en la cama. Me senté a su lado. Y fue entonces cuando empecé a pensar con claridad. A conectar las piezas. A hacer las preguntas correctas. ¿Quién sabía que yo usaba ese vestido? ¿Quién sabía que iba a la estación hoy? ¿Quién tenía razones para querer matarme? La respuesta era obvia y aterradora. Mi familia. Patricia. Ella sabía mi rutina mejor que nadie. Sabía que cada primer martes del mes iba al médico. Sabía que siempre tomaba el tren de las 9:30. Sabía que me gustaba ese vestido rojo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué querría Patricia matarme? Éramos familia. Yo era la abuela de su hijo. La madre de su difunto esposo. ¿Qué podía ganar con mi muerte? Y entonces lo recordé. La póliza de seguro. Cuando mi esposo murió, dejó una póliza de vida considerable. $500,000. Yo era la beneficiaria. Y cuando yo muriera, Benjamín heredaría todo. Pero Benjamín era menor de edad. Lo que significaba que Patricia, como su tutora legal, tendría control sobre ese dinero hasta que él cumpliera 21. $500,000. Una fortuna para alguien como Patricia, que desde la muerte de mi hijo no había podido mantener un trabajo estable. Que vivía de la pensión que le quedó y de los ahorros que se estaban agotando. Me puse de pie. Caminé de un lado a otro de la habitación. Pensando. Calculando. Tratando de encontrarle sentido a todo esto. Si Patricia quería mi dinero, tendría que matarme. Pero hacerlo de forma que pareciera accidente. Un empujón en la estación. En la hora pico. Entre la multitud. Fácil de ejecutar. Difícil de probar. Perfecto. Pero algo había salido mal. Esa mujer. La del vestido rojo. ¿Quién era? ¿Por qué vestía igual que yo? ¿Fue coincidencia o había algo más? Bajé a la cocina. Necesitaba té. Necesitaba algo caliente que calmara el frío que sentía en los huesos. Puse agua a hervir. Saqué una taza. Y mientras esperaba, vi un sobremanila sobre la mesa. No estaba ahí cuando salí esta mañana. Estaba segura. Lo tomé con cuidado. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con letra que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Patricia con un hombre que no conocía. Los dos entrando a un hotel. Los dos besándose en un auto. Los dos en un restaurante, tomados de la mano. Las fotos tenían fechas. Todas de los últimos 6 meses. Patricia tenía un amante. Seguí revisando. Había más. Documentos. Estados de cuenta. Deudas. Patricia debía más de $100,000. Tarjetas de crédito. Préstamos. Inversiones fallidas.
Estaba arruinada, completamente arruinada. Y en la última página, una nota escrita a mano. Elsa, necesitamos hablar. Lo que Patricia está planeando es peor de lo que imaginas. Te están usando. Hoy en la estación no fue accidente. Esa mujer era yo. Yo iba a advertirte. Pero llegaron primero. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Cuídate. No confíes en nadie. Diana. Diana. La mujer del vestido rojo se llamaba Diana. Y había muerto tratando de salvarme. Tratando de advertirme. ¿Pero quién era ella? ¿Cómo sabía sobre Patricia? ¿Por qué arriesgó su vida por mí? El sonido de la tetera me sobresaltó. Apagué el fuego. Serví el té con manos que ya no temblaban. Ahora era otra cosa lo que sentía. Ya no era solo miedo. Era rabia. Era indignación. Era esa furia silenciosa que todas las mujeres conocemos cuando descubrimos que alguien nos subestimó. Que creyó que éramos débiles. Que pensó que podría eliminarnos sin consecuencias. Patricia había intentado matarme. Por dinero. Por su amante. Por su codicia. Y en el proceso, había matado a una mujer inocente. A Diana, quien sea que fuera. Me senté a la mesa. Bebí mi té despacio. Y empecé a planear. Porque si algo he aprendido en 64 años de vida es que las mujeres somos más fuertes de lo que aparentamos. Que podemos ser suaves por fuera y de acero por dentro. Que cuando nos acorralan, no nos rendimos. Luchamos. Y yo iba a luchar. Miré el reloj. Las 11:30. Benjamín vendría a las 6. Eso me daba tiempo. Tiempo para investigar. Tiempo para entender. Tiempo para prepararme. Tomé mi teléfono. Busqué en internet. Diana. Necesitaba saber quién era. Revisé las noticias. Y ahí estaba. Diana Mendoza. Contadora forense. Especializada en fraudes financieros. Trabajaba de forma independiente, ayudando a víctimas de estafas a recuperar su dinero. Todo empezó a encajar. Patricia había contratado a Diana. Tal vez para manejar algún asunto financiero. Pero Diana había descubierto algo. Algo que la llevó a investigar más. Algo que la hizo darse cuenta del plan de Patricia. Y en lugar de quedarse callada, decidió advertirme. Decidió salvarme. Y murió por eso. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y juré que su muerte no sería en vano. Que Patricia pagaría. Que la verdad saldría a la luz. Que la justicia, esa cosa escurridiza y frágil, prevalecería. Pero primero necesitaba más información. Primero necesitaba hablar con Benjamín. Primero necesitaba entender todo el plan. Porque si Patricia había llegado tan lejos, si había matado una vez, nada le impediría intentarlo de nuevo. Y la próxima vez, no habría vestido equivocado que me salvara. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Me quedé en casa, encerrada, mirando el reloj cada 5 minutos como si eso pudiera acelerar el tiempo. Revisé cada rincón de los documentos que Diana había dejado. Estudié cada fotografía, cada estado de cuenta, cada evidencia de la doble vida de Patricia. El hombre de las fotos se llamaba César. Lo descubrí buscando en redes sociales. César Maldonado, 45 años. Agente de bienes raíces. Sonrisa perfecta. Trajes caros. Vida de apariencias. En su perfil público alardeaba de propiedades vendidas, viajes exóticos, cenas en restaurantes exclusivos. Pero cuando profundicé más, encontré algo interesante. Hacía 3 años había tenido problemas legales. Una demanda por estafa inmobiliaria. Se había librado por tecnicismos legales, pero las víctimas habían perdido sus ahorros. Patricia y César eran la pareja perfecta. 2 estafadores. 2 personas sin escrúpulos. 2 asesinos. Porque ahora estaba segura. No había sido solo Patricia. César también estaba involucrado. Tenía que estarlo. El plan era demasiado elaborado para una sola persona. Alguien tuvo que seguirme. Estudiar mi rutina. Esperar el momento exacto. Y ese alguien probablemente fue él. Preparé más té. Comí algo, aunque no tenía hambre.
El estómago se me había cerrado desde esta mañana. Pero sabía que necesitaba mantener fuerzas. Lo que venía no sería fácil. Y no podía permitirme estar débil. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Me acerqué a la puerta con cuidado. Miré por la mirilla. Era Teodoro, mi vecino. Un hombre de 70 años, viudo como yo, que vivía 3 casas más abajo. Nos habíamos hecho amigos con los años. Compartíamos té los domingos. Hablábamos de nuestros difuntos. De la soledad. De cómo sobrevivir cuando todos los que amaste se han ido. Abrí la puerta apenas una rendija, dejando la cadena puesta. Elsa, dijo con voz preocupada. Vi las noticias. Lo de la estación. Dicen que están buscando testigos. Tú ibas para allá esta mañana, ¿verdad? ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien, Teodoro. Gracias por preocuparte. ¿Viste lo que pasó? Preguntó mirándome con esos ojos grises que habían visto demasiado en la vida. Lo vi todo, susurré. Fue horrible. Teodoro me miró en silencio por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. ¿Necesitas ayuda, Elsa? Porque si estás en problemas, puedes confiar en mí. Los viejos como nosotros debemos cuidarnos entre nosotros. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Había olvidado lo que era tener un aliado. Alguien en quien confiar. Abrí la puerta completamente. Entra, le dije. Tengo que contarte algo. Teodoro entró y se sentó en la sala. Le serví té. Y le conté todo. La llamada de Benjamín. La advertencia sobre el vestido rojo. La mujer en la estación. El empujón. La muerte. Los documentos de Diana. Las deudas de Patricia. El amante. El plan para matarme. Teodoro me escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Esa maldita, dijo con una rabia que no le había escuchado nunca. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hiciste por ella. La acogiste cuando tu hijo murió. La ayudaste económicamente. Y así te paga. Necesito pruebas, dije. Pruebas reales que pueda llevar a la policía. Los documentos de Diana son un inicio, pero no son suficientes. Necesito que Patricia se incrimine. Que confiese. ¿Y cómo piensas lograr eso?, preguntó Teodoro. Todavía no lo sé, admití. Pero Benjamín viene a las 6. Él sabe algo. Algo que descubrió. Por eso me llamó esta mañana. Por eso me advirtió. Teodoro asintió. Entonces esperaremos juntos. No deberías estar sola en esto, Elsa. Es peligroso. Le agradecí con la mirada. Y nos quedamos ahí, en silencio, bebiendo té, esperando que llegaran las 6. A las 5:30 mi teléfono sonó. Era Patricia. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo antes de contestar. Elsa, dijo con voz dulce, falsa. Escuché sobre lo que pasó en la estación esta mañana. ¡Qué horror! ¿Estabas ahí? Sí, respondí tratando de mantener la voz neutra. Fue terrible. Gracias a Dios que estás bien, dijo. Me preocupé tanto cuando Benjamín me dijo que ibas al médico hoy. ¿Cómo estuvo la cita? Tuve que cancelarla. Mentí. Después de lo que vi, no pude seguir. Me vine directo a casa. Por supuesto, dijo Patricia. ¡Qué experiencia tan traumática! ¿Quieres que vaya a verte? Puedo llevarte algo de comer. No deberías estar sola después de algo así. No es necesario, respondí rápido. Estoy bien. Solo necesito descansar. Hubo una pausa. Un silencio incómodo. Y luego Patricia preguntó algo que me heló la sangre. ¿Hablaste con la policía? ¿Les dijiste lo que viste? Sí, dije. Me tomaron declaración. Pero no pude ver mucho. Había mucha gente. Todo pasó muy rápido. Entiendo, dijo Patricia. Bueno, cuídate mucho. Cualquier cosa que necesites, llámame. Somos familia, Elsa. Siempre estaremos aquí para ti. Gracias, murmuré. Y colgué. Teodoro me miraba con preocupación. Está verificando,
dijo. ¿Quieres saber qué viste? ¿Qué dijiste a la policía? Si eres una amenaza. Lo sé, respondí. Por eso tenemos que actuar rápido. Antes de que ella lo haga. A las 6 en punto sonó el timbre. Esta vez era Benjamín. Lo vi por la mirilla y abrí de inmediato. Mi nieto entró como una tormenta. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Las manos le temblaban. Se veía más joven de sus 16 años. Asustado. Vulnerable. Me abrazó con fuerza. Pensé que te había perdido, susurró contra mi hombro. Pensé que había llegado tarde. Que no te había salvado. Me salvaste, le dije acariciando su cabello. Tu llamada me salvó la vida, Benjamín. Pero necesito que me cuentes todo. ¿Cómo supiste? ¿Qué descubriste? Benjamín se separó de mí. Miró a Teodoro con desconfianza. Es amigo, le aseguré. Puedes confiar en él. Benjamín asintió. Nos sentamos los tres en la sala. Y mi nieto comenzó a hablar. Hace 2 semanas, empezó con voz temblorosa, escuché a mamá hablando por teléfono. Era tarde. Yo debería estar dormido. Pero me levanté por agua y la escuché. Estaba en su habitación, hablando con alguien. Su voz sonaba diferente. Excitada. Emocionada. Decía cosas como pronto tendremos el dinero, solo falta poco, nadie sospechará nada. Continúa, lo animé. Al día siguiente revisé su teléfono, confesó. Sé que estuvo mal, pero algo me decía que debía hacerlo. Encontré mensajes con un tal César. Hablaban de ti, abuela. De tu póliza de seguro. De cómo yo heredaría cuando tú murieras. De cómo ellos podrían usar ese dinero para empezar una nueva vida juntos. ¿Qué más decían?, preguntó Teodoro. Hablaban de un plan, continuó Benjamín. Iban a hacer que pareciera un accidente. Mencionaban la estación. Tu rutina. Tu vestido rojo. César dijo que sería fácil. Mucha gente. Nadie vería nada. Perfecto. Sentí como la rabia me quemaba por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté tratando de no sonar acusatoria. No sabía cómo, dijo Benjamín con lágrimas en los ojos. Es mi madre, abuela. Sé que está mal. Sé que es una persona horrible. Pero es mi madre. Y no quería creer que fuera capaz de algo así. Pensé que tal vez había entendido mal. Que estaba sacando conclusiones apresuradas. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Teodoro. Ayer en la noche, respondió Benjamín, la escuché hablando otra vez. Esta vez con César en persona. Él vino a casa cuando yo supuestamente dormía. Los escuché en la sala. César le dijo que todo estaba listo para mañana. Que había seguido a la contadora. Que ella también usaba vestido rojo. Que si algo salía mal con el primer intento, tendrían que eliminarla también porque sabía demasiado. Diana, murmuré. ¿Quién es Diana?, preguntó Benjamín. La mujer que murió esta mañana, expliqué. La mujer que trataba de salvarme. La mujer que murió en mi lugar. Benjamín palideció. Oh Dios, susurró. Es mi culpa. Si yo hubiera hablado antes. Si hubiera ido a la policía. No es tu culpa, le dije con firmeza. La culpa es de Patricia y César. Ellos son los asesinos. Ellos planearon esto. Y ellos pagarán. ¿Pero cómo?, preguntó Benjamín. No tenemos pruebas. Es mi palabra contra la suya. Un menor contra su madre. Nadie me creerá. Tienes razón, dijo Teodoro. Necesitamos más que palabras. Necesitamos evidencia concreta. Los documentos de Diana son un inicio, dije. Pero necesitamos algo más. Necesitamos una confesión. En audio o video. Algo irrefutable. ¿Y cómo conseguiremos eso?, preguntó Benjamín. Los miré a ambos. Y en ese momento supe exactamente qué hacer. Iba a tenderles una trampa. Iba a usar su propia codicia contra ellos. Iba a hacer que creyeran que habían ganado. Y cuando bajaran la guardia, los atraparía. Tengo un plan, dije. Pero necesito que ambos confíen en mí. Y que hagan exactamente lo que les diga. El plan era arriesgado. Peligroso incluso.
Pero era la única forma de conseguir la evidencia que necesitábamos. La única manera de hacer que Patricia y César se incriminaran a sí mismos. Les expliqué cada detalle a Benjamín y a Teodoro. Al principio, mi nieto se resistió. «Es demasiado peligroso, abuela», dijo con voz temblorosa. «Si algo sale mal, podrían lastimarte. Podrían matarte de verdad esta vez». «Por eso no saldrá mal», respondí con una calma que no sentía del todo. «Porque esta vez estaremos preparados. Esta vez tendremos testigos. Y esta vez, ellos no sabrán que los estamos esperando». Teodoro apoyó mi plan. «Es la única forma, Elsa tiene razón. Si vamos a la policía ahora, sin pruebas contundentes, Patricia dirá que todo es mentira, que estamos confundidos, que somos viejos paranoicos, y quedará libre para intentarlo de nuevo». Benjamín finalmente aceptó, aunque podía ver el miedo en sus ojos. El miedo de perder a su única abuela. El miedo de enfrentar a su madre. El miedo de que todo saliera terriblemente mal. «Está bien», susurró. «¿Qué necesitas que haga?» Le di instrucciones precisas. Debía volver a casa y actuar con normalidad. No podía dejar que Patricia sospechara nada. Debía comportarse como siempre. Callado. Obediente. El adolescente que ella creía que era. Y mañana por la mañana, cuando Patricia se fuera a trabajar, debía revisar su teléfono otra vez. Tomar capturas de pantalla de todo. Los mensajes con César. Las conversaciones sobre el plan. Las pruebas digitales que necesitábamos. «Pero eso no será suficiente», dijo Benjamín. «Dirá que fueron editadas. Que son falsas». «Tienes razón», admití. «Por eso necesitamos algo más. Necesitamos que ella confiese. En persona. Con testigos». «¿Y cómo lograremos eso?», preguntó. Les conté la segunda parte del plan. La más peligrosa. Iba a llamar a Patricia. Iba a decirle que estaba muy afectada por lo de la estación. Que necesitaba verla. Que necesitaba hablar sobre algo importante relacionado con mi testamento. Esa palabra, testamento, sería la carnada perfecta. Patricia no podría resistirse. Vendría corriendo, pensando que finalmente tendría acceso a mi dinero. Y cuando llegue, dije, grabaré toda la conversación. La haré hablar. La haré confesar. «¿Y si no confiesa?», preguntó Teodoro. «¿Y si es más inteligente que eso?». «Entonces usaremos el plan B», respondí. «Benjamín le dirá que sabe todo. Que encontró los mensajes. Que va a ir a la policía. Patricia entrará en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Dice cosas que no debería decir. Es manipulación», dijo Benjamín en voz baja. «Es justicia», corregí. «Diana murió por culpa de ella. Una mujer inocente. Y Patricia no puede quedar impune. No puede salirse con la suya». Teodoro puso su mano sobre mi hombro. «No estarás sola en esto, Elsa. Yo estaré aquí. Escondido, pero aquí. Si algo sale mal, intervendré. Llamaré a la policía. Haré lo que sea necesario para protegerte». Le agradecí con la mirada. Y nos pusimos en marcha. Benjamín se fue a casa alrededor de las 7. Le hice prometer que me enviaría un mensaje cuando llegara. Que me mantendría informada de cada movimiento de Patricia. Que no haría nada imprudente. Teodoro se quedó conmigo un rato más. Revisamos cada detalle del plan. Cada posible escenario. Cada salida de emergencia. A las 8 se fue a su casa, pero me prometió que estaría disponible todo el tiempo. Que mantendría su teléfono encendido. Que vendría corriendo si lo necesitaba. Cuando me quedé sola, la casa se sintió más grande que nunca. Más vacía. Más silenciosa. Caminé de habitación en habitación, pensando en todo lo que había pasado en estas paredes. Los cumpleaños. Las navidades. Las risas. Las lágrimas. Mi hijo dando sus primeros pasos en esa sala. Mi esposo leyendo el periódico en ese sillón. Benjamín corriendo por el pasillo cuando era pequeño. Esta casa había sido testigo de toda mi vida. De mis alegrías y mis dolores. Y ahora, estaba a punto de ser testigo de algo más. De mi venganza. De mi lucha.
de mi negativa a ser víctima. Me serví una copa de vino. No acostumbraba a beber, pero esa noche lo necesitaba. Necesitaba algo que calmara los nervios, que acallara el miedo que amenazaba con paralizarme. Pensé en Diana, en esa mujer que no conocí en vida, pero que dio su vida intentando salvar la mía. ¿Quién era realmente? ¿Tenía familia? ¿Hijos? ¿Alguien que ahora lloraba su ausencia? Busqué en internet otra vez. Encontré más información. Diana Mendoza, 42 años, divorciada, sin hijos. Vivía sola en un apartamento pequeño del centro. Había estudiado contabilidad en la universidad pública. Se había especializado en fraudes financieros después de que su padre perdiera todos sus ahorros en una estafa piramidal. Así que Diana sabía lo que era perder. Sabía lo que era ser víctima. Y había dedicado su vida a evitar que otros sufrieran lo mismo. Era una heroína. Una mujer valiente que no se quedó callada cuando descubrió el mal. Que no miró hacia otro lado. Que actuó. Y murió por eso. Cerré la laptop. Terminé mi copa de vino. Y tomé una decisión. No permitiría que la muerte de Diana fuera en vano. Haría que su sacrificio significara algo. Llevaría a Patricia y a César ante la justicia. No importaba lo que me costara. A las 9 recibí un mensaje de Benjamín. Ya estoy en casa. Mamá está actuando normal. Me preguntó si había ido a verte. Le dije que sí. Que estabas bien, pero un poco afectada por lo de la estación. Ella sonrió. Abuela, me dio escalofríos verla sonreír así. Como si estuviera feliz de que estuvieras traumatizada. Respondí rápido. Estás haciendo bien. Sigue actuando normal. Mañana comenzamos. Mañana, respondió. Y luego agregó. Te quiero, abuela. Por favor, ten cuidado. Te quiero también, escribí. Todo saldrá bien. Confía en mí. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta pensando en cada detalle. En cada palabra que le diría a Patricia. En cómo la provocaría para que confesara. Tenía que ser sutil. Inteligente. No podía asustarla. Tenía que hacer que se sintiera segura. Confiada. Victoriosa. A las 3 de la mañana finalmente me quedé dormida. Pero mis sueños estuvieron llenos de trenes, vestidos rojos y manos empujando desde las sombras. Me desperté varias veces sobresaltada, con el corazón galopando y el sudor frío en la espalda. A las 7 me levanté. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Preparé café fuerte. Y esperé. A las 9 llegó un mensaje de Benjamín. Mamá se acaba de ir. Estoy revisando su teléfono. Oh Dios. Abuela. Hay más mensajes. Más planes. No solo querían matarte. También planeaban sacar dinero de tu cuenta antes. Forjando tu firma. Vaciándote lentamente para que no te dieras cuenta. Toma capturas de todo, respondí. Y envíamelas. Durante los siguientes 30 minutos, mi teléfono se llenó de imágenes. Conversaciones entre Patricia y César. Planes detallados. Fechas. Horarios. Cuentas bancarias. Montos. Era peor de lo que había imaginado. No era solo mi póliza de seguro lo que querían. Era todo. Cada centavo que había ahorrado durante toda mi vida. $500,000 del seguro. Más $150,000 en mi cuenta de ahorros. Más el valor de la casa, que según las conversaciones de Patricia con César, valía alrededor de $300,000. Casi $1,000,000 en total. 1,000,000 de razones para matarme. Sentí náuseas. No por el dinero. El dinero era solo papel. Números en una pantalla. Lo que me dolía era la traición. La frialdad. El cálculo. Patricia había planeado cada detalle de mi muerte con la misma naturalidad con la que alguien planea unas vacaciones. Respiré hondo. Guardé las capturas de pantalla. Y llamé a Patricia. Contestó al tercer timbre. Elsa, dijo con esa voz dulce y falsa que ahora me daba asco. ¿Cómo amaneciste? Mal. Mentí. No pude dormir. Sigo viendo esa escena una y otra vez. La mujer cayendo. El tren. La sangre. Oh, pobre Elsa,
dijo Patricia con una compasión tan fingida que era casi cómica. Es normal. Fue algo muy traumático. ¿Has pensado en hablar con alguien? ¿Un terapeuta? Tal vez, dije. Pero ahora necesito hablar contigo. Sobre algo importante. Hubo una pausa. ¿Sobre qué? Sobre mi testamento, dije dejando caer las palabras como anzuelos. He estado pensando. Después de lo de ayer, me di cuenta de que podría morir en cualquier momento. Y necesito asegurarme de que todo esté en orden. Que Benjamín esté protegido. Que tú estés protegida. Pude sentir cómo se le aceleraba el pulso del otro lado de la línea. Por supuesto, dijo tratando de sonar casual. ¿Cuándo quieres que hablemos? Hoy, respondí. Esta tarde. ¿Puedes venir a las 5? Perfecto, dijo Patricia. Ahí estaré. Y Elsa, gracias por pensar en nosotros. Eres una gran mujer. Una gran abuela. Nos vemos a las 5, dije y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban. No de miedo. De rabia. Esa mujer había asesinado a Diana. Había planeado asesinarme. Y ahora venía a mi casa pensando que finalmente conseguiría lo que quería. Pero yo tenía otros planes. Planes que incluían justicia, verdad y venganza. Llamé a Teodoro. Le conté sobre la cita con Patricia. Él me prometió que estaría en mi casa a las 4:30, que se escondería en el cuarto de invitados del segundo piso, que grabaría todo desde ahí como respaldo, y que si algo salía mal, intervendría inmediatamente. Luego llamé a Benjamín. Le dije que no viniera, que era demasiado peligroso, que me enfrentaría a Patricia yo sola. Él protestó, pero finalmente aceptó. Solo prométeme que llamarás a la policía si ella admite algo, dijo. Prométeme que no te arriesgarás más de lo necesario. Te lo prometo. Mentí, porque sabía que iba a arriesgarme, que iba a empujar a Patricia hasta el límite, que iba a hacer lo que fuera necesario para que confesara. Las horas pasaron lentamente. Preparé té. Revisé mi grabadora de voz. Me aseguré de que estuviera cargada y funcionando. La escondí en el bolsillo de mi suéter. Luego coloqué mi teléfono en modo de grabación también, oculto entre los cojines del sofá. A las 4:30 llegó Teodoro. Subió al cuarto de invitados sin hacer ruido. Yo me quedé abajo, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. A las 5 en punto sonó el timbre. Patricia había llegado. Y la trampa estaba lista. Abrí la puerta con manos sorprendentemente firmes. Patricia estaba ahí, sonriendo. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto, el cabello recogido en un moño impecable. Se veía radiante, feliz, como si no cargara con el peso de un asesinato sobre sus hombros. Elsa, dijo abrazándome con una calidez que me hizo estremecer. Me dio 2 besos en las mejillas. Su perfume era dulce, empalagoso, como veneno envuelto en flores. Pasa, dije haciéndome a un lado. Entró mirando alrededor, como siempre hacía, evaluando, calculando. Sus ojos se posaron en los cuadros, en los muebles, en cada objeto de valor. Yo sabía lo que estaba pensando. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto podré sacar por aquello? Todo es mío. Pronto todo será mío. ¿Quieres té? Pregunté con voz amable. Por favor, respondió sentándose en el sofá, justo donde yo había colocado el teléfono grabando entre los cojines. Perfecto. Fui a la cocina. Preparé el té con manos tranquilas. Respiré hondo. Este era el momento. No podía fallar. Volví a la sala con 2 tazas humeantes. Le entregué una a Patricia y me senté frente a ella. Gracias por venir, dije. Por supuesto, respondió soplando su té. Somos familia, Elsa. Siempre estaré aquí para ti, especialmente después de lo que pasó ayer. Debe haber sido horrible. Lo fue, dije dejando que mi voz se quebrara un poco. Ver morir a esa mujer, tan cerca. Podría haber sido yo. No digas eso, dijo Patricia con falsa preocupación. Tú estás bien. Estás a salvo. Por ahora, murmuré. Pero a mi edad,
Uno nunca sabe cuándo será el último día. Por eso quise hablar contigo. Sobre el futuro. Sobre Benjamín. Los ojos de Patricia brillaron. Cuéntame. He estado pensando en hacer cambios en mi testamento, dije observando su reacción. Quiero asegurarme de que si me pasa algo, Benjamín esté bien cuidado. Que tenga todo lo que necesita. Eso es muy sensato, dijo Patricia inclinándose hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Bueno, empecé. Tengo la póliza de seguro. $500,000. Y mis ahorros. Y esta casa. Todo suma bastante. Es una buena cantidad, dijo Patricia tratando de sonar casual, pero podía ver la avaricia en sus ojos. Y todo iría para Benjamín, ¿verdad? Esa es la pregunta, dije tomando un sorbo de té. He estado pensando. Benjamín es muy joven todavía. 16 años. ¿Qué pasa si algo me sucede ahora? Él no puede manejar ese dinero solo. Por supuesto que no, dijo Patricia rápidamente. Por eso estaría yo. Como su madre. Como su tutora legal. Yo administraría todo hasta que tenga edad suficiente. Exacto, dije asintiendo. Tú tendrías control total sobre su herencia. Sobre mi dinero. Bueno, técnicamente sería su dinero, corrigió Patricia. Pero sí, yo lo administraría. Lo invertiría sabiamente. Me aseguraría de que le dure. Que tenga un buen futuro. ¿Y tú? Pregunté mirándola directamente. ¿Qué sacarías tú de todo esto? Patricia parpadeó. ¿Qué quieres decir? Eres su madre, dije. Has criado a Benjamín sola desde que mi hijo murió. Has trabajado duro. Has sacrificado mucho. ¿No crees que mereces algo también? ¿Algo para ti? Vi cómo sus hombros se relajaban. Ah, dijo sonriendo. Bueno, supongo que sería justo. Quiero decir, criar a un hijo cuesta dinero. Y tiempo. Y energía. Exactamente. Dije. Por eso estaba pensando en modificar mi testamento. Dejarle una parte directamente a ti. No como tutora de Benjamín, sino como mi nuera. Como familia. Los ojos de Patricia se iluminaron como los de un depredador que ve a su presa acercarse. ¿En serio, Elsa? Eso sería muy generoso de tu parte. Estaba pensando en $100,000, dije. Directamente para ti. Para que puedas rehacer tu vida. Encontrar la felicidad. Tal vez incluso encontrar a alguien nuevo. Patricia se quedó callada por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió por su honestidad. ¿Cómo supiste? ¿Sobre qué? Pregunté haciéndome la inocente. Sobre César, dijo en voz baja. Sobre que estoy viendo a alguien. Benjamín me lo mencionó. Mentí. Dijo que vio a un hombre saliendo de tu casa una mañana. Patricia suspiró. Iba a decírtelo, Elsa. De verdad. Pero no sabía cómo. Pensé que tal vez te molestaría. Que sentirías que estoy traicionando la memoria de tu hijo. Mi hijo está muerto, dije con voz firme. Murió hace 3 años. Y tú estás viva. Tienes derecho a ser feliz. A rehacer tu vida. No te juzgo por eso, Patricia. Gracias, dijo ella, y por primera vez vi algo parecido a emoción real en su rostro. Significa mucho para mí escuchar eso. César es un buen hombre. Nos queremos. Queremos construir un futuro juntos. Y ese futuro cuesta dinero, dije. Patricia se quedó callada. Luego asintió lentamente. Sí, tenemos planes. Queremos comprar una casa. Empezar un negocio. Pero todo eso requiere capital. Y yo, bueno, no he sido muy buena administrando mi dinero estos años. Lo sé, dije suavemente. Sé que tienes deudas, Patricia. Sé que has estado luchando. ¿Cómo? Empezó a preguntar, pero la interrumpí. Porque soy tu suegra, dije. Porque me preocupo por ti. Por Benjamín. Por esta familia. Y quiero ayudar. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad harías eso, Elsa? ¿De verdad cambiarías tu testamento para incluirme? Sí, dije. Pero hay algo que necesito entender primero. ¿Qué cosa? Preguntó poniéndose tensa. La mujer que murió ayer en la estación,
dije observando cada microexpresión en su rostro. La que llevaba el vestido rojo. ¿Sabes quién era? Patricia se quedó muy quieta. No, dijo lentamente. ¿Por qué lo preguntas? Porque he estado pensando, dije. Es una coincidencia muy extraña. Yo iba a usar mi vestido rojo ese día. El que tanto me gusta. Pero Benjamín me llamó temprano y me pidió que no lo usara. Y luego una mujer con un vestido exactamente igual al mío muere en la estación donde yo debía estar. ¿No te parece extraño? Son cosas que pasan, dijo Patricia, pero su voz había perdido la calidez. Coincidencias trágicas. Coincidencias. Repetí. Patricia. Esa mujer se llamaba Diana Mendoza. Era contadora forense, especializada en fraudes financieros. Vi cómo palidecía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Creo que tú lo sabes, dije inclinándome hacia adelante. Creo que Diana estaba investigándote. Creo que descubrió algo que no debía descubrir. Y creo que alguien quiso silenciarla. Estás diciendo locuras, Elsa, dijo Patricia poniéndose de pie. El trauma de ayer te tiene confundida. Deberías descansar. Siéntate, Patricia, dije con voz firme. No hemos terminado. No voy a escuchar más de esto, dijo dirigiéndose a la puerta. Tengo los mensajes. Solté. Los mensajes entre tú y César. Planeando mi muerte. Planeando robar mi dinero. Todo. Patricia se congeló. Se dio vuelta lentamente. Su rostro había cambiado por completo. La máscara de dulzura había desaparecido. En su lugar había algo frío. Peligroso. No sabes de qué estás hablando, dijo. Sé exactamente de qué estoy hablando, respondí. Sé que me seguiste. Que estudiaste mi rutina. Que planeaste empujarme frente al tren. Pero Diana llegó primero, tratando de advertirme. Y César la confundió conmigo. La mató creyendo que era yo. Pruébalo, dijo Patricia con una sonrisa helada. No necesito probártelo a ti, dije. Necesito probárselo a la policía. Y lo haré. Tengo los documentos que Diana me dejó. Tengo las capturas de pantalla de tus mensajes. Tengo testigos. Testigos, rió Patricia. ¿Quién? ¿Benjamín? Es un niño. Mi hijo. Dirá lo que yo le diga que diga. Benjamín ya no te tiene miedo, dije. Ya no está bajo tu control. Patricia dio un paso hacia mí. Su expresión era ahora completamente diferente. Amenazante. Deberías tener cuidado, Elsa. Los accidentes pasan. Especialmente a mujeres viejas que viven solas. Que se caen por las escaleras. Que olvidan apagar la estufa. Que tienen problemas cardíacos. ¿Me estás amenazando?, pregunté sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Estoy diciéndote la verdad, respondió. Si vas a la policía con esas acusaciones ridículas, te arrepentirás. César y yo nos aseguraremos de eso. César, repetí, tu cómplice. El hombre que empujó a Diana. El asesino. Fue un accidente, dijo Patricia encogiéndose de hombros. Una mujer equivocada en el momento equivocado. Estas cosas pasan. Sentí náuseas. ¿Cómo puedes ser tan fría? Diana era inocente. Era una buena persona. Y la mataste. Yo no la maté, dijo Patricia. Ni siquiera estuve ahí. No puedes probar nada, Elsa. Y si intentas destruirme, me llevaré a Benjamín. Te lo quitaré. No volverás a verlo nunca. Esa fue tu error, dije poniéndome de pie. Amenazarme con lo único que me queda. Con mi nieto. Mi error, rió Patricia. ¿Y cuál fue tu error, Elsa? Mi error, dije, fue creer que eras parte de esta familia. Que te importábamos. Que tenías corazón. El corazón no paga las cuentas, dijo Patricia. El dinero sí. Tu dinero. Y lo tendré. De una forma o de otra. No si yo puedo evitarlo, respondí. Patricia se acercó más. Estábamos frente a frente ahora. Tan cerca que podía ver el odio en sus ojos. Eres una vieja tonta, susurró. Y las viejas tontas no viven mucho tiempo. Fue en ese momento cuando Teodoro bajó las escaleras. Patricia se volteó asustada.
Su rostro mostraba shock, terror y finalmente, comprensión. Todo esto fue una trampa, dijo mirándome. Me grabaste. Cada palabra, confirmé. Patricia retrocedió como un animal acorralado. Sus ojos se movían frenéticamente entre Teodoro y yo, buscando una salida, una forma de escapar de la trampa en la que había caído. Su rostro había perdido todo color. Las manos le temblaban. Esto no es legal, dijo con voz aguda. No pueden grabarme sin mi consentimiento. No sirve como evidencia. En realidad sí, dijo Teodoro con calma. En este estado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes en una conversación privada. Y Elsa consintió. Está en su propia casa. Todo lo que dijiste aquí quedó registrado. Patricia rió. Una risa histérica, aguda, llena de desesperación. Creen que ganaron, ¿verdad? Creen que con una grabación van a destruirme. No es solo la grabación, dije. Son los mensajes. Los documentos financieros. El testimonio de Benjamín. Las cámaras de seguridad de la estación. Todo junto pinta un cuadro muy claro. Patricia, tú y César planearon mi asesinato. Y en el proceso, mataron a una mujer inocente. Nadie les creerá, dijo Patricia, pero su voz había perdido convicción. Soy una viuda. Una madre soltera. Ustedes son una vieja paranoica y su amigo entrometido. ¿A quién creen que la policía le creerá? A las pruebas, respondió Teodoro. Las pruebas no mienten. Patricia se dejó caer en el sofá. Enterró su rostro entre las manos. Por un momento pensé que lloraría, que se quebraría, que tal vez, en algún lugar profundo, todavía había algo humano en ella. Pero cuando levantó la cabeza, solo había rabia. Esto es tu culpa, me espetó. Si hubieras muerto cuando debías, nada de esto habría pasado. Diana seguiría viva. Benjamín no tendría que elegir entre su madre y su abuela. Todo sería más fácil. Más fácil, repetí incrédula. ¿Más fácil si yo estuviera muerta? Sí, dijo Patricia poniéndose de pie. Porque tú eres el obstáculo. Tú y tu dinero y tu casa y tu póliza de seguro. Todo lo que debería ser mío. Todo lo que me merezco después de todo lo que he sufrido. No te mereces nada, dije con voz helada. No después de lo que hiciste. No después de planear asesinarme. No después de matar a Diana. Diana era un problema, dijo Patricia con indiferencia. Estaba husmeando donde no debía. Investigando cosas que no le incumbían. César la siguió durante días. Sabíamos que vendría a advertirte. Así que decidimos matarlos a las dos de un solo golpe. 2 pájaros de un tiro. Sentí como se me revolvía el estómago. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes ser tan monstruosa? Monstruosa, rió Patricia. ¿Yo soy la monstruosa? Mira a tu alrededor, Elsa. Vives en esta casa enorme, sola, sentada sobre una fortuna mientras el resto de nosotros luchamos por sobrevivir. Mientras yo trabajo 2 empleos para mantener a tu nieto. Mientras César y yo nos matamos tratando de salir adelante. Y tú aquí, acaparándolo todo. Ese dinero lo gané mi esposo, dije con voz firme. Trabajó durante 40 años. Se sacrificó. Ahorró. Planeó nuestro futuro. No voy a pedir disculpas por eso. Pero él está muerto, dijo Patricia. Y tu hijo está muerto. Y tú estás vieja. ¿Para qué necesitas tanto dinero? ¿Para qué sirve si no lo usas? Lo estoy usando, respondí. Para vivir. Para cuidar de mí misma. Y para asegurarme de que Benjamín tenga un futuro. Un futuro lejos de ti. No puedes alejarlo de mí, gritó Patricia. Soy su madre. La ley está de mi lado. La ley está del lado de la justicia, dijo Teodoro. Y cuando presentemos estas grabaciones a la policía, cuando muestren los mensajes y las pruebas, perderás la custodia de Benjamín. Irás a prisión. Por asesinato. Por conspiración. Por intento de asesinato. Patricia se quedó callada por un largo momento. Luego, su expresión cambió. Se suavizó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No sé qué me pasó.
El estrés. Las deudas. César. Él me convenció. Me dijo que sería fácil, que nadie sospecharía. Yo no quería hacerlo. De verdad que no. No te creo, dije. Ni una palabra. Es verdad, sollozó Patricia. Estaba desesperada. César me presionaba. Decía que si no conseguíamos dinero pronto, me dejaría. Y yo no podía perderlo. No podía quedarme sola otra vez. Así que decidiste matarme, dije sin emoción. Esa fue tu solución. No lo planeé yo, dijo Patricia. Fue César. Él tuvo la idea. Él investigó tu rutina. Él siguió a Diana. Yo solo no lo detuve. Eso te hace igual de culpable, dijo Teodoro. Cómplice de asesinato. Por favor, suplicó Patricia arrodillándose frente a mí. Por favor, Elsa. Piensa en Benjamín. Si me meten a la prisión, ¿qué será de él? Se quedará solo. Sin madre. Sin familia. Me tiene a mí, dije. Y eso es más de lo que tú le has dado en años. No puedes quitármelo, lloró Patricia. Es mi hijo. Mi bebé. Lo amo. Si lo amaras, dije inclinándome hacia ella, no habrías planeado asesinar a su abuela. No lo habrías puesto en esa posición. No lo habrías forzado a elegir entre el bien y el mal. Patricia se limpió las lágrimas. Su expresión cambió de nuevo. De súplica a cálculo. ¿Qué quieres?, preguntó. Debe haber algo que quieras. Dinero. Puedo conseguir dinero. César tiene contactos. Podemos pagarte. Lo que sea. No quiero tu dinero, dije. Quiero justicia. Para Diana. Para mí. Para Benjamín. Justicia, escupió Patricia. La justicia no existe. Solo existe el poder. Y quien tiene el dinero tiene el poder. Entonces no has aprendido nada, dije con tristeza. Después de todo esto, ¿todavía crees que el dinero es lo único que importa? ¿Y qué más importa?, preguntó Patricia poniéndose de pie. ¿El amor? ¿La familia? Esas son solo palabras bonitas que la gente dice. Al final, todos hacemos lo que sea necesario para sobrevivir. Tú no estabas sobreviviendo, dije. Estabas siendo codiciosa. Hay una diferencia. Patricia me miró con odio puro. Vas a arrepentirte de esto, dijo. César no se quedará quieto. Cuando sepa que fracasé, vendrá por ti. Y la próxima vez no habrá advertencias. No habrá vestidos equivocados. Solo muerte. Eso es otra amenaza, dijo Teodoro sacando su teléfono. Creo que ya tenemos suficiente. Voy a llamar a la policía. No, dijo Patricia con pánico. Espera. Podemos llegar a un acuerdo. Por favor. No hay acuerdo posible, dije. Diana está muerta. Nada puede cambiar eso. Y tú vas a pagar por lo que hiciste. Teodoro marcó el número. Patricia se lanzó hacia él, tratando de quitarle el teléfono. Él retrocedió rápido. Yo me interpuse entre ellos. No te atrevas, le dije a Patricia con voz de acero. Ella me empujó. Yo perdí el equilibrio. Caí hacia atrás. Mi cadera golpeó contra la mesa de centro. El dolor fue instantáneo y agudo. Teodoro dejó caer el teléfono y corrió hacia mí. Patricia aprovechó el momento. Tomó su bolso y corrió hacia la puerta. La abrió de golpe y salió corriendo. La escuchamos bajar las escaleras del porche. Sus tacones golpeando contra el cemento. El sonido de un auto arrancando. Se fue, dijo Teodoro ayudándome a sentarme. ¿Estás bien? Estoy bien, dije aunque el dolor en mi cadera decía lo contrario. Llama a la policía. Diles lo que pasó. Diles que Patricia y César son sospechosos del asesinato de Diana Mendoza. Diles que tenemos pruebas. Teodoro recogió su teléfono y marcó. Mientras hablaba con la operadora, yo pensé en Patricia huyendo. En César esperándola en algún lugar. En los dos planeando su próximo movimiento. Pero esta vez estábamos preparados. Esta vez teníamos evidencia. Esta vez no éramos víctimas indefensas. Éramos guerreras. Luchadoras. Y no nos rendiríamos hasta que la justicia prevaleciera.
La policía llegó en 15 minutos. 2 oficiales primero. Luego un detective. Les entregamos las grabaciones, las capturas de pantalla, los documentos de Diana. Les contamos todo. Desde la llamada de Benjamín hasta la confesión de Patricia. Desde el asesinato en la estación hasta las amenazas de esta tarde. El detective, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero inteligentes, escuchó todo con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. Y finalmente dijo las palabras que necesitaba escuchar. Tenemos suficiente para arrestarla. A ella y a César Maldonado. Emitiremos órdenes de arresto inmediatamente. Pondremos vigilancia en su casa, en su trabajo, en todos los lugares que frecuenta. No llegarán lejos. ¿Y Benjamín? Pregunté. Mi nieto. Está en casa de Patricia ahora mismo. Enviaremos una patrulla, dijo el detective. Lo sacaremos de ahí y lo traeremos con usted. ¿Puede cuidar de él mientras resolvemos esto? Por supuesto, respondí. Es mi nieto. Haré lo que sea necesario para protegerlo. El detective asintió. Es usted una mujer valiente, señora. No muchas personas de su edad tendrían el coraje de enfrentar así a un asesino. Cuando te subestiman toda la vida, dije, aprendes a ser más fuerte de lo que aparentas. El detective sonrió. Lo creo. Nos mantendremos en contacto. Si Patricia o César intentan comunicarse con usted, no responda. Llámenos de inmediato. Lo haré, prometí. Los policías se fueron. Teodoro se quedó conmigo. Preparamos más té. Nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. El cielo se teñía de naranjas y rosas. Era hermoso. La vida continuaba. A pesar del horror. A pesar de la muerte. A pesar de todo. Mi teléfono sonó. Era Benjamín. Abuela, dijo con voz asustada. La policía está aquí. Dicen que mamá huyó. Que intentó lastimarte. ¿Es verdad? Es verdad, respondí. Pero estoy bien. Ven a casa, Benjamín. Ven conmigo. Aquí estarás seguro. Ya voy, dijo. Te amo, abuela. Te amo también, mi niño. Te amo también. Benjamín llegó media hora después, escoltado por una oficial de policía. Lo vi bajar del patrullero con una mochila al hombro y los ojos rojos de tanto llorar. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que casi me hace perder el equilibrio. Sentí como temblaba contra mi pecho, como su respiración era entrecortada, como todo su mundo se había desmoronado en cuestión de horas. Lo siento, susurró una y otra vez. Lo siento tanto, abuela. Debí decirte antes. Debí hacer algo antes. Hiciste exactamente lo que debías hacer, le dije acariciando su cabello. Me salvaste la vida, Benjamín. Fuiste valiente cuando más lo necesitaba. La oficial se despidió después de confirmar que Benjamín estaba seguro conmigo. Nos dio un número de emergencia por si Patricia o César intentaban contactarnos. Luego se fue, dejándonos en el silencio pesado de la casa. Teodoro preparó la cena. Nada elaborado, solo sopa y pan, pero era exactamente lo que necesitábamos. Algo caliente. Algo reconfortante. Comimos en la mesa de la cocina, los tres en silencio. Benjamín apenas probó bocado. Miraba su plato como si contuviera respuestas que no podía encontrar. ¿Dónde crees que esté?, preguntó finalmente. Mi mamá. ¿Dónde habrá ido? No lo sé, respondí honestamente. Pero la policía la encontrará. No puede esconderse para siempre. ¿Y César?, preguntó. ¿También lo buscan? Sí, dijo Teodoro. Hay órdenes de arresto para ambos. Por asesinato. Por conspiración. Por intento de asesinato. Benjamín dejó la cuchara. Cerró los ojos. Mi mamá es una asesina, dijo en voz baja. No puedo creerlo. No puedo procesar que la mujer que me dio la vida le quitó la vida a otra persona. A veces la gente que creemos conocer, dije tomando su mano, resulta ser completamente diferente de lo que pensábamos. No es tu culpa, Benjamín. Nada de esto es tu culpa. Pero soy su hijo, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas.
¿Qué dice eso de mí? ¿Que si llevo su sangre, llevo también su maldad? No funciona así, dijo Teodoro con firmeza. Tú no eres tu madre. Eres tu propia persona. Y has demostrado tener un corazón noble. Hiciste lo correcto cuando fue difícil. Cuando dolió. Eso es lo que te define. No la sangre. Las elecciones. Benjamín asintió, pero podía ver que todavía cargaba con una culpa que no le correspondía. Esa noche lo instalé en el cuarto de invitados. Le di sábanas limpias, toallas, todo lo que pudiera necesitar. Le dije que esta era su casa ahora, que siempre lo había sido, que nunca más estaría solo. Teodoro se quedó hasta tarde. Revisamos las noticias. Ya habían publicado información sobre el caso. Buscan a madre e hijo por asesinato premeditado, decía un titular. Otro, tragedia en la estación, revelan que muerte de contadora fue asesinato planeado. Los medios todavía no tenían todos los detalles, pero la historia comenzaba a salir a la luz. Mi teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Era el detective. Señora Elsa, dijo, tenemos noticias. Encontramos a César Maldonado. ¿Dónde? Pregunté. Intentó cruzar la frontera, explicó. Lo detuvieron en un puesto de control. Está bajo custodia ahora. Se declaró inocente, pero con las pruebas que tenemos, no llegará lejos. ¿Y Patricia? Pregunté conteniendo la respiración. Todavía nada, admitió. Pero tenemos vigilancia en todos los lugares posibles. Aeropuertos, estaciones de autobuses, incluso la casa de familiares. Aparecerá. Siempre lo hacen. Espero que tengan razón, dije. La tenemos, aseguró. Descanse, señora. Ha tenido un día muy largo. La mantendremos informada. Colgué y le conté a Teodoro. Él pareció aliviado. Al menos uno está tras las rejas, dijo. Es un comienzo. Esa noche dormí poco. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la casa me hacía pensar que Patricia había regresado, que venía a terminar lo que había empezado. Revisé las cerraduras 3 veces. Las ventanas. La puerta trasera. Todo estaba asegurado, pero el miedo no se iba. A las 3 de la mañana bajé por agua. Encontré a Benjamín en la cocina, sentado en la oscuridad. No podía dormir, dijo cuando encendí la luz. Yo tampoco, admití sentándome a su lado. Nos quedamos ahí, en silencio compartido, 2 personas tratando de procesar lo improcesable. Finalmente, Benjamín habló. ¿Crees que alguna vez volveré a confiar en alguien?, preguntó. Después de esto. Después de descubrir que mi propia madre quería matar a la persona que más amo en el mundo. Sí, respondí. Llevará tiempo. Dolerá. Pero confiarás otra vez. Porque a pesar de todo lo malo que pasó, también hubo bondad. Diana intentó salvarte. Teodoro nos ayudó. Yo luché por ti. El mundo no es solo oscuridad, Benjamín. También hay luz. Quiero creerlo, dijo. Entonces créelo, le dije. Porque es verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones en la comisaría. Entrevistas con fiscales. Reuniones con abogados. Benjamín tuvo que declarar también. Le costó, pero lo hizo con valentía. Contó todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, todo lo que sabía. César se quebró durante los interrogatorios. Confesó todo. El plan. El seguimiento. El momento en la estación cuando empujó a Diana creyendo que era yo. Intentó culpar a Patricia. Dijo que ella había sido la cerebro detrás de todo. Que él solo era un peón. Pero los mensajes mostraban otra realidad. Mostraban a 2 personas igualmente culpables. Igualmente monstruosas. Patricia seguía desaparecida. 1 semana. 2 semanas. 3. La policía amplió la búsqueda. Difundieron su foto en medios nacionales. Alguien tenía que haberla visto. Alguien tenía que saber dónde estaba. Benjamín comenzó terapia. Un psicólogo especializado en trauma familiar. Al principio se resistía. No quiero hablar de ella, decía. Quiero olvidar. Pero eventualmente comprendió que olvidar no era sanar.
que para seguir adelante tenía que procesar lo que había pasado. Yo también fui a terapia. Resultó que sobrevivir a un intento de asesinato deja marcas invisibles. Pesadillas, ansiedad, miedo a salir de casa, miedo a confiar, miedo a vivir. Pero trabajé en ello, día a día, paso a paso. Un mes después del incidente, llegó una llamada. El detective. La encontramos, dijo. Patricia está bajo custodia. ¿Dónde estaba?, pregunté. En un pueblo pequeño a 300 kilómetros de aquí, explicó. Vivía con una identidad falsa, trabajando en un restaurante. Pensó que podía desaparecer, empezar de nuevo. Pero alguien la reconoció de las noticias y llamó. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. El juicio, respondió. Tanto ella como César enfrentarán cargos. Asesinato en primer grado. Conspiración. Intento de asesinato. Con las pruebas que tenemos, pasarán décadas en prisión. Décadas, repetí. No era vida entera. No era justicia perfecta. Pero era algo. Le conté a Benjamín. Él no dijo nada por un largo momento. Luego preguntó. ¿Puedo verla? ¿Antes del juicio? ¿Está seguro?, pregunté. Necesito hacerlo, dijo. Necesito preguntarle por qué. Necesito escucharlo de ella. Y así lo hicimos. Solicitamos una visita. Fue aprobada. Y una fría mañana de invierno, Benjamín y yo fuimos a la cárcel donde tenían a Patricia. La vimos a través de un vidrio. Vestía el uniforme naranja. Sin maquillaje. Sin joyas. Sin la máscara que siempre había usado. Se veía pequeña. Derrotada. Casi humana. Benjamín tomó el teléfono. Ella hizo lo mismo. Se miraron. Madre e hijo. Separados por vidrio y crímenes imperdonables. ¿Por qué?, preguntó Benjamín. Su voz se quebró. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Por qué? Patricia cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Porque perdí mi camino, dijo finalmente. Porque el dolor de perder a tu padre me convirtió en alguien que no reconozco. Porque el miedo a quedarme sin nada me hizo tomar decisiones terribles. Y porque al final, elegí el dinero sobre todo lo demás. Sobre ti. Sobre la moral. Sobre mí misma. ¿Me amaste alguna vez?, preguntó Benjamín. Te amo, dijo Patricia. Siempre te he amado. Pero no fue suficiente. Y esa es la verdad más dolorosa de todas. La conversación duró 20 minutos. Al final, Benjamín colgó el teléfono. Se puso de pie. Miró a su madre una última vez. Y se fue. No dijo adiós. No hubo perdón. Solo un final. El juicio comenzó 6 meses después. Fue largo, agotador, doloroso. Tuve que declarar. Benjamín también. Revivimos cada momento de aquellos días terribles. Cada mentira. Cada amenaza. Cada segundo de miedo. César intentó negociar. Ofreció declarar contra Patricia a cambio de una sentencia reducida. Los fiscales aceptaron. Subió al estrado y contó todo. Cómo había conocido a Patricia en una reunión de apoyo para viudos. Cómo la relación había comenzado inocentemente, pero se había tornado tóxica. Cómo ella había mencionado mi dinero una y otra vez hasta que la idea de robarlo se convirtió en obsesión. Cómo juntos habían planeado cada detalle de mi muerte. Y cómo había empujado a Diana Mendoza creyendo que era yo. Patricia se defendió sola. Rechazó a su abogado público. Dijo que nadie podía contar su historia mejor que ella misma. Fue un error. Habló demasiado. Se contradijo. Mostró la misma frialdad que me había mostrado aquella tarde en mi sala. El jurado la vio. La reconoció. Y la condenó. 40 años de prisión para Patricia. 25 para César. No era cadena perpetua, pero significaba que pasarían la mayor parte de sus vidas tras las rejas. Significaba justicia. No perfecta, pero real. Cuando leyeron el veredicto, Patricia me miró. No había odio en sus ojos. Tampoco arrepentimiento. Solo vacío. Como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre.
Benjamín no la miró. Mantuvo la vista al frente, la mandíbula apretada, las lágrimas contenidas. Salimos del juzgado tomados de la mano. Los periodistas nos esperaban. Querían declaraciones. Querían emociones. Querían el espectáculo. Pero yo solo dije una cosa. Esto es por Diana Mendoza. Una mujer valiente que murió tratando de hacer lo correcto. Que su memoria sea una bendición. Los meses que siguieron fueron de sanación. Benjamín se mudó oficialmente conmigo. Convertimos el cuarto de invitados en su habitación. Pintamos las paredes del color que él eligió. Compramos muebles nuevos. Libros. Una computadora para sus estudios. Llenamos ese espacio de vida. De esperanza. De futuro. Terminó el año escolar con buenas calificaciones. Hizo nuevos amigos. Comenzó a sonreír otra vez. No era la misma sonrisa de antes, llevaba las cicatrices de lo vivido, pero era genuina. Era sanación en progreso. Yo también sané. Las pesadillas disminuyeron. El miedo a salir de casa se fue desvaneciendo poco a poco. Volví a la estación. Fue difícil. Las manos me temblaban. El corazón se me aceleraba. Pero lo hice. Tomé el tren. Llegué a mi destino. Y cuando bajé, sentí algo parecido a la victoria. Teodoro se convirtió en parte permanente de nuestras vidas. Cenaba con nosotros 2 veces por semana. Ayudaba a Benjamín con sus tareas de matemáticas. Me acompañaba a mis citas médicas. Se convirtió en el abuelo que Benjamín necesitaba. En el amigo que yo había perdido hacía años. Usé parte de mi dinero para crear una fundación en nombre de Diana Mendoza. Una organización que ayudaba a víctimas de fraudes financieros, que ofrecía asesoría legal gratuita, que luchaba contra estafadores y aprovechados. Diana había dedicado su vida a proteger a otros. Ahora su legado continuaría. El primer aniversario de su muerte organizamos un memorial. Asistieron sus colegas, personas a quienes había ayudado, desconocidos que habían leído su historia y se habían conmovido. Plantamos un árbol en el parque cercano a la estación. Una placa decía, Diana Mendoza, heroína silenciosa, no será olvidada. Benjamín leyó un poema que había escrito. Hablaba de valentía, de sacrificio, de cómo a veces los ángeles no tienen alas sino vestidos rojos. Lloré escuchándolo. Lloré por Diana, por todo lo que había perdido, por todo lo que había dado. Una tarde, meses después, Benjamín y yo estábamos en el jardín. Él trabajaba en un proyecto escolar. Yo regaba las flores que había plantado ese año. Rosas rojas. En memoria. En homenaje. Abuela, dijo de repente. ¿Alguna vez la perdonarás? A mi mamá. Me detuve. Dejé la regadera. Me senté a su lado. La pregunta era justa. Importante. Merecía una respuesta honesta. No lo sé, dije finalmente. Parte de mí quiere poder hacerlo. Quiere creer que el perdón es posible. Que es lo correcto. Pero otra parte, la parte que recuerda el terror de aquella mañana, la parte que piensa en Diana muerta en las vías, esa parte no puede. Todavía no. Tal vez nunca. ¿Está mal que yo tampoco pueda?, preguntó Benjamín. No, respondí. No está mal. El perdón no es obligatorio. No es algo que le debas a quien te lastimó. Es algo que das cuando estás listo. Si algún día lo estás. Y si nunca lo estás, también está bien. Gracias por ser honesta, dijo. Mucha gente me dice que debería perdonarla. Que es mi madre. Que algún día lo entenderé. Pero no creo que lo haga. No creo que entienda cómo pudo intentar matar a la persona que más amo. Lo abracé. Largo. Fuerte. Mi nieto. Mi alegría. Mi razón para seguir adelante. El vestido rojo lo doné finalmente. A una organización benéfica. No podía tenerlo en mi armario. Era hermoso, pero estaba manchado con memorias demasiado dolorosas. Esperaba que alguien más pudiera usarlo. Que para esa persona significara solo un vestido bonito. Nada más. Nada menos. La vida continuó. Como siempre lo hace. Las estaciones cambiaron.
El verano llegó con su calor sofocante. Luego el otoño con sus hojas doradas. Benjamín cumplió 17. Comenzó a pensar en universidades, en carreras, en futuros. Hablaba de estudiar derecho. Quiero ayudar a gente como Diana, decía. Quiero asegurarme de que la justicia no sea solo una palabra bonita. Yo envejecía. 65 años ahora. Las rodillas protestaban más. La espalda dolía con mayor frecuencia. Pero estaba viva, despierta, presente. Y eso era más de lo que Patricia había planeado para mí. Una noche, casi 2 años después de todo, estaba en mi habitación preparándome para dormir cuando encontré algo en el fondo de un cajón. Una fotografía vieja. De mi hijo, el padre de Benjamín. Sonriendo. Joven. Lleno de vida y promesas. Le hablé como solía hacer cuando acababa de morir. Te extraño, le dije. Todos los días. Pero creo que estarías orgulloso. De Benjamín. De mí. De cómo luchamos. De cómo sobrevivimos. El viento movió las cortinas. Una brisa fresca entró por la ventana. Y por un momento, solo por un momento, sentí paz. Porque al final, eso era lo que habíamos logrado. No venganza. No destrucción. Paz. La paz de saber que habíamos hecho lo correcto. Que habíamos honrado a Diana. Que habíamos protegido a Benjamín. Que habíamos enfrentado la oscuridad y emergido, cicatrizados pero enteros, del otro lado. Me acosté esa noche pensando en el vestido rojo. En la llamada de Benjamín. En cómo una simple advertencia había salvado mi vida. Y entendí, finalmente, por completo, el porqué de todo. Mi nieto me había llamado a las 6 de la mañana porque me amaba. Porque eligió la verdad sobre la lealtad ciega. Porque fue más valiente que cualquier adulto en esa situación. Y porque, al final, el amor verdadero no es quedarse callado. Es hablar. Es advertir. Es salvar. Cerré los ojos. Y dormí sin pesadillas por primera vez en 2 años. La vida después del horror es posible. Es difícil. Está llena de cicatrices. Pero es posible. Y nosotros éramos la prueba viviente de ello.